Muy bien, nuevamente voy a compartir mi pantalla en esta segunda parte de la clase. Habíamos terminado de ver los conceptos entonces de lo que es fineza máxima, dentro de lo que son las cuatro fuerzas que producen la sustentación, que actúan sobre el avión, mejor dicho, sustentación, peso, resistencia y empuje o tracción. Y ahora vamos a hacer un paréntesis, ¿sí?, sobre lo que son lo que es el vuelo nivelado y lo que son los virajes. ¿Sí? ¿Qué podemos ver acá? Una aeronave en tres condiciones diferentes, ¿no es cierto? En vuelo nivelado, en donde la sustentación y el peso son iguales. En realidad, en los tres ejemplos que vemos acá, la sustentación y el peso son iguales, ya que podemos... Pablo, tenés abierto tu micrófono. Ya que podemos ver que las aeronaves están totalmente compensadas. Lo que podemos ver acá entonces es que en el segundo ejemplo estamos viendo una aeronave que está realizando un viraje medio. Un viraje medio es aquel, como todos sabemos, supera los 20 grados de inclinación, ¿sí? Y acá el peso, que es siempre hacia abajo, la sustentación en este caso se dividiría en dos componentes, un componente vertical y un componente horizontal, ¿sí? Y en un viraje escarpado, esta descomposición de la sustentación sería mayor. Podemos decir entonces que la sustentación, a fin de mantener un viraje nivelado, ¿sí?, sin perder altitud ni ganar altitud, podemos decir que la sustentación, como lo vemos acá, va a depender del ángulo de inclinación que estemos realizando el viraje. Si el ángulo de inclinación es mayor, como vemos en este viraje escarpado, ¿sí?, la sustentación, esta descomposición de sustentación, ¿sí?, la sustentación va a ser menor. Si bien acá la sustentación, si le podemos dar una, una dimensión, podemos decir que acá la sustentación es igual a 1, en estos dos ejemplos la sustentación difiere de 1. La sustentación es menor a 1. ¿Sí? ¿Por qué es menor a 1? Porque acá la sustentación la tendríamos que multiplicar por el coseno de este ángulo, del ángulo de inclinación que estamos sometiendo a nuestra aeronave. ¿Sí? Como este ángulo es mayor y tiende a ser más cercano a 90, el coseno de 90 es igual a 0, por lo cual podemos decir que si estaríamos realizando un viraje de 90 grados de inclinación, la sustentación sería igual a 0, ¿sí? Mientras que si estamos haciendo un vuelo recto y nivelado, la sustentación estaría en su máxima expresión. Esto visto de esta manera en una clase, ¿no es cierto? Sabemos que la realidad nos dicta que si haríamos un viraje de 90 grados, bueno, primero no llegaríamos a completarlo, ¿no es cierto? Fíjense que los virajes permitidos que tenemos para realizar en nuestra aeronave son virajes escarpados, pero menos de 60 grados de inclinación, que es lo que nos recomienda el fabricante, ¿sí? Ya virajes de mayores de 60 grados, ya poder mantener sustentado la aeronave sería muy difícil. Pero ¿qué pasa? Tendríamos también nuestro empenaje, nuestra cola, la tracción del motor también podría llegar a producir una sustentación, que eso no evitaría que sea totalmente nula la sustentación, ¿sí? Pero bueno, a medida que quiero redondear con esto, que a medida que la inclinación aumenta, nuestra sustentación va a ser cada vez menor. Fíjense que para poder mantener un viraje nivelado,
si el viraje es escarpado o cercano a un viraje escarpado, tenemos que tenerlo con factor de carga, que eso tampoco lo tenemos graficado en estos dibujos, ¿sí? El factor de carga, o G, es lo que nos mantiene también, lo que nos permite también mantener un viraje más escarpado, que lo podemos sentir en el mismo, en el mismo, en el mismo viraje, ¿sí? Y en la misma, en el mismo vuelo, ¿no es cierto? Lo vamos a sentir en el cuerpo también. Sí, Juanjo, tenés una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón por la pregunta, apenas tengo 2 horitas de vuelo, soy novato en esto. En el viraje escarpado, cuando viramos, el grado máximo son 45 grados para formar los 90, ¿no? Entre el componente vertical y el componente horizontal, ¿o estoy equivocado? No sé si se entiende la pregunta. Vos estás consultando si podemos hacer un viraje hasta 45 grados. Ah, exacto. Y ahí formamos lo que sería lo que llaman el ángulo recto, ¿no? Entre el componente vertical y el componente horizontal, según Eh, el dibujo, según el gráfico. no, este dibujo, bueno, acá sí, aparentemente son 45 grados, ¿no? Lo que Ajá, está realizando en este viraje que te estoy señalando acá, sí. ¿sí? Eh, no da dimensiones. Yo por eso las dimensiones se las puse yo a estos ejemplos como para que se entienda un poco mejor, ¿sí? Ujú. Nosotros podemos en nuestra aeronave está certificada para realizar maniobras de hasta 60 grados de inclinación. Ya Ah, más de bien. 60 Bien. grados de inclinación sería una aeronave de categoría acrobática, ¿sí? Ah, bien. Por eso es que es por un tema de homologación, ¿sí? Que puede hacerlo, viraje de más de 60 grados, sí, no hay duda de eso. Pero por una razón de homologación, ¿sí? El fabricante recomienda que se hagan virajes o maniobras hasta no más de 60 grados de inclinación. Perfecto, gracias. ¿Era eso lo que querías consultar? Sí, 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 tal cual, gracias. Bueno, y acá lo que tenemos también, que les he nombrado sobre el factor de carga, fíjense que acá sí tenemos dimensiones, ¿sí? Factor de carga comienza desde 1. ¿Por qué? Porque con 0G estaríamos, este, estaríamos en el espacio, ¿no es cierto? Sin gravedad. Con una gravedad, con una G, ¿sí? Nos movemos constantemente durante todo el día, ¿no es cierto? A medida que, fíjense, hasta 30 grados de inclinación esto ya les digo que no es de nuestro e-vector, ¿sí? Esto es algo genérico, un gráfico genérico para que ustedes puedan ver cómo funciona, ¿sí? Hasta 30 grados de inclinación prácticamente se mantiene una G de factor de carga, ¿sí? Ya 45 grados, que era lo que consultaba Juanjo recién, ya hay que aplicar un poco de factor de carga, una G y media, ¿sí? Y ya, por ejemplo, para mantener 60 grados de inclinación, habría que mantener 2G, ¿sí? Lo podemos ver acá gráficamente. A mayor ángulo de inclinación, mayor factor de carga que deberíamos mantener. Fíjense, en este gráfico que nos da acá, en este ejemplo, nos permitiría mantener un viraje de 80 grados de inclinación, prácticamente con sustentación nula, manteniéndolo con 6G, ¿sí? Por supuesto, nosotros no vamos a practicar algo así nunca con nuestra aeronave. Y acá tenemos otro gráfico también que me pareció muy oportuno. Fíjense cómo. Fuerza de gravedad, una G hacia abajo. Factor de carga, 2G. Y la fuerza centrífuga, si se pudiera calcular, de 1,73G para un viraje de 60 grados de inclinación, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con este concepto. A medida que ponemos más inclinación, deberíamos tener mayor factor de carga para poder mantener ese viraje. ¿Por qué? Porque la sustentación es menor a su máxima expresión de que se produce al estar en vuelo recto y nivelado. ¿Hasta acá alguna duda? Mati, No, ninguno.
Sí, adelante. Eh, Perdón la pregunta, pero cuando mencionás factor de carga, Sí, ¿cómo lo representamos en la aeronave? el, el G3 Touch creo que tiene una representación para poder ver el factor de carga, ¿sí? El factor de carga lo vamos a sentir en el cuerpo, básicamente. No tenemos un indicador de factor de carga. Si no me equivoco, el G3 se le puede poner un indicador de factor de carga. Sí, ¿Eh? lo trae, lo trae. Estoy seguro de que lo tiene, ¿no? Habitualmente no volamos con un factor de carga, con un indicador de factor de carga, ¿sí? Pero lo vamos a sentir en el cuerpo, ¿sí? Una G positiva se va a sentir como que nosotros nos hacemos chiquititos sobre el asiento, ¿sí? En cambio, una G positiva es como que vamos a tender a flotar, como que nos vamos a tender a estar atados a los arneses. Esa es la forma de sentirlo en el cuerpo, en las sentaderas, en la espalda, ¿sí? En el brazo, si queremos levantar el brazo, es como que nos va a costar más, ¿sí? ¿Puedo preguntar? Sí, adelante. Perfecto. No, yo creo que la pregunta, que es la misma duda que me generó, vos decís que tenés que aplicar factor de carga. Sí, ¿Cómo lo aplicás? tirando palanca atrás y manteniendo esa palanca atrás durante todo el procedimiento. Perfecto. Como que en realidad, si lo vamos a ver, yo les digo palanca atrás para que ustedes entiendan qué tienen que hacer, pero lo que están haciendo acá es cambiar el ángulo de ataque, ¿sí? Se aumenta el ángulo de ataque. Al aumentar el ángulo de ataque, se varía el factor de carga. Sí, como valerte O un sea, poco la fuerza palanca centrífuga, atrás ¿no? y hacia la orientación del giro que estás haciendo. Sí, claro. Sí. Correcto. Uno coloca inclinación y tira palanca atrás para mantener ese viraje. Ustedes van a ver como referencia, va a ser la nariz del avión, depende para qué lado estén girando, ¿no? La nariz del avión sobre el horizonte, como si fuera recortando el horizonte, o si no, la nariz del avión, 4 dedos por debajo del horizonte. ¿Sí? Depende si están sentados al lado del piloto, girando hacia la derecha, van a ver 4 dedos por debajo del horizonte, y si es hacia la izquierda, van a ver la nariz sobre el horizonte. Para poder ver esa referencia, que el 90% de la atención la tienen que llevar sobre esa referencia y después sobre el resto de los parámetros, van a poder, van a sentir que tienen que tirar un poquito más de palanca hacia atrás para poder mantenernos en ese viraje, ¿sí? Con esa inclinación y no perder o ganar altura. Si tiran mucha palanca atrás, ganan altura. Si no tiran mucha palanca atrás, perdemos altura en el viraje. ¿Te das cuenta, Juanjo? Sí, sí, perfectamente. Yo quería molestar una preguntita. Sí. Cuando Pablo, aumentás, Pablo, te había dicho Juanjo, ahora sí, Juanjo. ahora sí. En un viraje escarpado, al aumentar el grado de viraje, para Sí, ayudar a la sustentación, ¿aumentamos la potencia o depende del factor climático, del viento y de la sí, presión? las potencias son referencias. Vieron que nosotros Ajá, hablamos de 4600, 4700 RPM sí, en la aeronave, ¿no? Son potencias de referencia. Es posible que un día con altas temperaturas y humedad, la potencia de referencia varíe, en vez de ser 4700 sean 4800. Y un ujú. día de otoño, por ejemplo, con poca humedad y baja temperatura, y bueno, a lo mejor con 4500, 4600 RPM el avión sustente muy bien. Son Ahora, pero referentes. perdón, más allá del factor climático, cuanto más grados me inclino para hacer el viraje escarpado, ¿la potencia la dejo igual o la aumento para aumentar la sustentación? Sí, la maniobra que hacemos, Sí, ¿sí? La sí, maniobra de virajes escarpados, que lo hacemos con 45 grados, como mucho, no más que eso, con ajá, 4700 RPM, con una potencia de referencia acorde para el día, se sí, puede realizar bien. A los fines del sí, examen, por ejemplo, si un inspector te solicita que realices un viraje escarpado, que viraje escarpado es cualquier viraje de más de 30 grados, ajá, con la potencia de referencia lo podés realizar bien, ¿sí? Y un factor perfecto, de carga por debajo de 2G, seguro, ¿sí? gracias. Acá tenemos los distintos
ejes, ¿sí? El eje lateral, que sería lo que es el cabeceo, el eje longitudinal, lo que es el alabeo, ¿sí? Y el eje vertical, que es lo que movemos con los pedales, la dirección del avión, o sea, la nariz del avión. Y vamos a hablar un poquito de las partes constitutivas de nuestra aeronave, o de todas las aeronaves, ¿sí? Todo lo que es la parte trasera del avión, en general, hay algunas aeronaves que lo que es timón de profundidad y timón de dirección lo tienen adelante, ¿sí? Algunas aeronaves, algunos experimentales, por supuesto las alas, motor, tren de aterrizaje, fuselaje, ¿sí? Y acá tenemos el estabilizador vertical, el timón, los compensadores que pueden estar en esta sección o más al medio, como tenemos nosotros en nuestra aeronave, el elevador, que sería la parte móvil del timón de profundidad o del estabilizador horizontal. Estabilizador horizontal, estabilizador vertical, timón, compensadores y elevador. ¿Cómo está representada el ala? También es la misma imagen que vimos antes, ¿sí? Y lo que es el motor hélice carenado, dentro de lo que es la parte delantera. Acá vemos un ala desarmada o sin un entelado, sin la parte que nos permitiría realizar la sustentación, donde tenemos tanques de combustible, ¿sí? Esto que vemos acá que parecen costillas, se llaman costillas, ¿sí? De esta manera está hecho nuestro avión. Lo que es el alerón, uy, perdón, lo que es el alerón, los flaps, que siempre están del lado interno del ala, el larguero, la puntera alar, y estos más cortos serían los larguerillos. Larguero y larguerillo son los que sostienen las costillas, ¿no es cierto? Las costillas del ala. Y este larguero que vemos acá, podríamos decir que es el alma del ala, ¿sí? La parte, digamos, más, el mayor sostenimiento que tiene el ala, pero como vemos acá, es todo un conjunto, ¿no es cierto? Si falta alguno de estos elementos, bueno, podríamos tener alguna rotura, alguna fisura sobre nuestra ala, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, dentro de lo que es el empenaje, tenemos cuadernas, larguerillos también, largueros, el larguero del empenaje. Y acá tenemos semi-monocasco, ¿sí? Como lo vemos acá, o monocasco, ¿sí? Que prácticamente la diferencia que tenemos es una diferencia de fabricación, ¿sí? En lo que es monocasco no utilizaría larguerillos y lo que es el semi-monocasco sí, ¿sí? Esto que vemos acá, el mamparo, sería la parte trasera. Por delante del mamparo, lo que vamos a tener en nuestra aeronave es la bodega, nuestra bodega de carga, ¿sí? Y para tener en cuenta si somos monocasco o semi-monocasco, acá tenemos la descripción de nuestra aeronave, el manual. Es de metal compuesto a la baja, monoplano, semi-monocasco, estructura semi-monocasco, con dos asientos lado a lado y con steering de rueda de nariz, que está unido al tren de aterrizaje. Conociendo otros tipos de flaps, podemos ver dentro de lo que es una sección alar básica, flap simple, flap partido de intra 2, flap Fowler, Fowler ranurado y flap Fowler.
¿Ustedes cuál piensan que es el que tenemos en el E-vector? El Fowler. Intra 2. Correcto. Sí, sí, el intra 2. Flap partido de intra 2 o split. Flap split. ¿Sí? Este es el que tenemos en nuestra aeronave. Bueno, y acá podemos ver entonces distintos tipos de aeronaves. ¿Sí? Tenemos anfibio o hidroavión, ¿sí? Como el que vemos acá. Tenemos ala alta, como podemos ver acá. Más de un ala, en este caso un biplano, ¿sí? Un Stearman. Un Cessna 182 ala alta. Un Piper, PA-28 en una de sus variables, a la baja. Tenemos distintos tipos de tren de aterrizaje, ¿sí? Tren convencional con patín de cola, tren convencional con patín de cola, como puede ser el PA-11 también, PA-18, PA-12. Tren tipo triciclo, como vemos acá. Y ahora, ¿cómo podemos identificar? ¿Qué tipo de ala tenemos? A la baja, A la baja, muy bien. Semimonocasco. Asientos, copiloto y piloto. Biplaza. lado a lado. Más Muy cuadrado. bien. Tipo de tren de aterrizaje, Triciclo. triciclo. ¿Sí? No convencional, sino triciclo. ¿Sí? Bueno, y con esto daríamos por finalizada la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguno. Bueno, les agradezco y como les decía, esta va a ser la primera de muchas clases que vamos a tener. La próxima clase vamos a continuar con otros conceptos de aerodinámica. Esto véanlo como una mera introducción, ¿sí? La semana que viene les voy a confirmar bien la fecha, si va a ser miércoles o jueves, ¿sí? El horario va a quedar siempre a las 20:15, que creo que es un horario que les conviene a todos. Perfecto. La próxima semana vamos a continuar viendo entonces aerodinámica y vamos a ver un poco más las fórmulas de aerodinámica y vamos a tocar algunos temas como lo que es el coeficiente de resistencia y el coeficiente de sustentación. Que eso se los dejo para que si quieren ir leyendo puedan ir buscando información al respecto. Perfecto. Muchas gracias por haber participado y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan buena semana. Gracias, Dale, Mati. Mati. Muchas gracias, Bueno, Mati. Gracias, Mati.